Buenas noches, mi nombre es Mario Daniel Avendaño Marroquín. Este es el curso de Estrategias para la Comunicación Lingüística. Estoy en Medicina en primer año en la sección número 1 y el nombre de mi docente es Julio Avendaño y hoy voy a presentar parte de mi proyecto de expresión oral. A mí me tocó el capítulo número 1 del libro de Don Quijote de la Mancha, el cual se llama que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo, de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lanteja los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorín de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia entre los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero este importa poco a nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se le daba por leer libros de caballería con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aun la administración de su hacienda, y llegó tanta su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembraduras para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y dalle fin al pie de la letra, como ahí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aun saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se lo podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy cómoda condición para todo, que no era caballero melindroso ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaba las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio, llenósele de fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruy Díaz había sido muy buen caballero,
pero que tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios y descomedidos. Él solo era afable y bien criado, pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos tapaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diría él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía, y aún así a su sobrina de añadidura. Eh, bueno, el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha me parece muy interesante porque bueno, para mí funciona como un portal que me transporta a un mundo donde la fantasía se logra mezclar con la realidad. Me parece muy interesante ver el cambio tan drástico que sufre Don Quijote de pasar a ser una persona cuerda, por así decirlo, con muchos bienes, con dinero, digamos, alguien acaudalado, a perderlo todo solo por tener libros de caballería. Me parece muy interesante cómo Cervantes nos introduce a un personaje extraordinario, un hidalgo enloquecido, bueno, totalmente enamorado por la caballería, quien decide convertirse en un caballero andante para luchar con la justicia y la verdad. La verdad, la narrativa es bastante ingeniosa, utiliza palabras que yo no conozco del todo su significado, o llega incluso a mezclar palabras, y pues esto me parece muy interesante. La verdad, este capítulo me atrajo mucho la atención desde la primera vez que lo leí antes de grabar este video, y pues por esas razones siento que este es de los capítulos más importantes del libro, aparte de que sirve como introducción, también funciona como un ambientador, es decir, que te prepara para lo que va a suceder después en los siguientes capítulos. Y bueno, para finalizar voy a presentar las tres palabras que la verdad yo no sabía su significado. El significado yo lo extraje del diccionario de la lengua española, entonces las definiciones pues están verificadas. La primera palabra sería vellorí, que significa paño entrefino, de color pardo, ceniciento o de lana sin teñir. La segunda palabra significa fermosura. Increíblemente yo no sabía que esto significa lo mismo que hermosura. Y la tercera palabra sería afable, que significa agradable, dulce, suave en la conversación y el trato. Y pues este sería mi proyecto de expresión oral, la parte 1. Muchas gracias por su atención. Feliz noche.